Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día miércoles 13 de marzo, miércoles de la cuarta semana del tiempo de Cuaresma. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En la primera lectura de este día miércoles, leemos el libro del profeta Isaías, capítulo 49, versículos 8 al 15. Esto dice el Señor: en el tiempo de la misericordia te escuché, en el día de la salvación te auxilié. Yo te formé y te he destinado para que seas alianza del pueblo, para restaurar la tierra, para volver a ocupar los hogares destruidos, para decir a los prisioneros, salgan, y a los que están en tinieblas, vengan a la luz. Pastarán de regreso a lo largo de todos los caminos, hallarán pasto hasta en las dunas del desierto, no sufrirán hambre ni sed, no los afligirá el sol ni el calor, porque el que tiene piedad de ellos los conducirá a los manantiales. Convertiré en caminos todas las montañas y pondrán terraplén a mis calzadas. Miren, estos vienen de lejos, aquellos del norte y del poniente, y aquellos otros de la tierra de Senim. Griten de alegría cielos, regocíjate tierra, rompan a cantar montañas, porque el Señor consuela a su pueblo y tiene misericordia de los desamparados. Sión había dicho: el Señor me ha abandonado, el Señor me tiene en el olvido. ¿Puede acaso una madre olvidarse de su criatura hasta dejar de enternecerse por el hijo de sus entrañas? Aunque hubiera una madre que se olvidara, yo nunca me olvidaré de ti, dice el Señor Todopoderoso. Palabra de Dios. Las palabras del profeta Isaías que acabamos de leer nos recuerdan en primer lugar lo que hemos celebrado el día domingo pasado, porque hemos celebrado ese cuarto domingo de Cuaresma, domingo letare, domingo del regocijo. Y eso, ¿qué nos indica? Nos indica que a lo largo de toda esta semana estamos contemplando esa idea de regocijo. Estamos contemplando el regocijo en el Señor, mirando hacia dónde nos dirigimos, hacia la celebración de la Pascua. Esto es lo que meditábamos el día domingo. Y se nos invita entonces a reconocer esto. Es en el tiempo de la misericordia te escuché. En el día de la salvación te auxilié. Es decir, el Señor está presto a ese auxilio. Pero inmediatamente viene una referencia sobre ese Salvador esperado. Yo te formé y te he destinado para que seas alianza del pueblo. ¿De quién están hablando estas palabras? Lógicamente, de nuestro Señor Jesucristo. Él es el destinado para ser la verdadera alianza, la nueva alianza que va a hacer que restaurar la tierra, para volver a ocupar los hogares destruidos, para decir a los prisioneros salgan y a los que están en tinieblas vengan a la luz. Son palabras entonces hermosísimas, porque nos recuerdan cuál ha sido la misión que ha realizado Jesucristo, la misión de conformar esa nueva alianza, para reconstruir lo que estaba destruido, para liberar y para dar luz. Pastarán de regreso a lo largo de todos los caminos, hallarán pasto hasta en las dunas del desierto. Es decir, nos está diciendo el profeta Isaías, la gracia del Señor no va a quedar aislada en un solo punto, en un solo lugar, sino que está a nuestra disposición en todos lados. Por eso vendrán
efectivamente de todos lados a recibir la misma gracia, la misma ventura que tenemos todos en la salvación de Cristo. Fíjate en qué palabras más bonitas son las que continúan. No sufrirán hambre ni sed, no los afligirá el sol ni el calor, porque el que tiene piedad de ellos los conducirá a los manantiales. Aquel que tiene piedad de nosotros no es otro que nuestro Dios, que efectivamente nos conduce a la salvación, que nos entrega la salvación, que nos entrega aquello que necesitamos. ¿Y cómo será el poder llegar a esos manantiales? Convertiré en caminos todas las montañas y pondrán terraplén a mis calzadas. Cuando uno se fija con atención en lo que significa la salvación que nos ofrece Dios, hay un elemento que debe destacarse sobre cualquier otro: la facilidad que tenemos de acceder a la gracia de Dios, la facilidad que tenemos de conseguir el perdón y la misericordia. Oye, ¿qué tan difícil es recibir el bautizo? No es difícil. ¿Qué tan difícil es confesarse? No, es que me muero de miedo, no es que... Oye, no es que la gente muere en el confesionario. No es que dentro del confesionario los curas se dedican a dar machete y a cortar cabezas. ¿Qué tan difícil es comulgar? A nuestro alcance está la palabra de Dios. ¿Qué tan difícil es hoy acceder a la palabra de Dios? No es difícil. Fíjate de verdad, ¿cómo está a nuestro alcance la salvación? ¿Cómo está a nuestro alcance? Aquel que no la llega a tener es simplemente porque no la quiere, porque no la desea, porque aquello poquito que me puede costar. Imagínate una persona, es que yo no me he confesado porque cada vez que voy a la iglesia hay una fila larga. Y por una fila larga te detuviste para obtener la misericordia de Dios. Una fila larga es lo que te evitó conseguir esa gracia de Dios, que poco vale entonces esa gracia de Dios para ti. Miren, vienen de lejos aquellos del norte y del poniente, aquellos otros de la tierra de Senim. Es decir, esta gracia que nos ofrece el Señor no es una gracia para unos cuantos, para unos poquitos, sino para todos, para toda la tierra, para todas las naciones. Y por tanto, delante de esta idea, ¿a qué nos invita el Señor? Griten de alegría, cielos, regocíjate, tierra, rompan a cantar, montañas, porque el Señor consuela a su pueblo. Entonces vivimos efectivamente esa dicha y esa alegría en la misericordia del Señor. Sión había dicho: el Señor me ha abandonado. Mentira, jamás te ha abandonado. Y qué preciosa es la frase que utiliza el Señor para mostrarnos su cercanía. ¿Puede acaso una madre olvidarse de su criatura hasta dejar de enternecerse por el hijo de sus entrañas? Aunque encontráramos, que efectivamente podemos encontrar de una manera bastante rara, una madre que se olvida de su criatura, yo no. Nunca te olvidaré, nunca me olvidaré de ti. Y estas son palabras que nos dice el Señor Todopoderoso. ¿Cuánta alegría entonces debe haber en mi corazón reconociendo esto? ¿Quién soy yo? Esa criatura de Dios que es amada profundamente por Dios, de la cual Dios jamás, nunca se olvida. Nunca me ha dejado en el olvido el Señor. En el Evangelio, leemos el Evangelio de San Juan, capítulo 5, versículos 17 al 30. En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos que lo perseguían por hacer curaciones en sábado: mi Padre trabaja siempre y yo también trabajo. Por eso los judíos buscaban con mayor empeño darle muerte, ya que no solo violaba el sábado, sino que llamaba Padre suyo a Dios, igualándose así con Dios. Entonces Jesús les habló en estos términos: yo les aseguro,
El Hijo no puede hacer nada por su cuenta y solo hace lo que le ve hacer al Padre. Lo que hace el Padre, también lo hace el Hijo. El Padre ama al Hijo y le manifiesta todo lo que hace. Le manifestará obras todavía mayores que estas, para asombro de ustedes. Así como el Padre resucita a los muertos y les da vida, así también el Hijo da la vida a quien Él quiere dársela. El Padre no juzga a nadie, porque todo juicio se lo ha dado al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, tampoco honra al Padre. Yo les aseguro que quien escucha mi palabra y cree en el que me envió, tiene vida eterna y no será condenado en el juicio, porque ya pasó de la muerte a la vida. Les aseguro que viene la hora y ya está aquí, en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la hayan oído vivirán. Pues así como el Padre tiene la vida en sí mismo, también le ha dado al Hijo tener la vida en sí mismo, y le ha dado el poder de juzgar, porque es el Hijo del Hombre. No se asombren de esto, porque viene la hora en que todos los que yacen en la tumba oirán mi voz y resucitarán, los que hicieron el bien para la vida, los que hicieron el mal para la condenación. Yo nada puedo hacer por mí mismo. Según lo que oigo juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Palabra del Señor. Entramos en las profundidades del Evangelio de San Juan, que por si no lo sabemos es el Evangelio más profundo teológicamente hablando, y por eso San Juan es representado con ese signo del Apocalipsis del águila, porque vuela alto. ¿Vuela alto en qué sentido? En el sentido de que lo que nos va explicando, lo que nos va mostrando la doctrina que nos enseña el Evangelio de San Juan es la más profunda. Y para meternos en esa profundidad tenemos que tener paciencia en primer lugar. Voy a tratar de ir metiéndonos en la inmensa profundidad de lo que acabamos de leer. ¿Cuál es el contexto del Evangelio? Leíamos ayer cómo el Señor ha curado a un enfermo que estaba al pie de esa piscina que se consideraba milagrosa y le ha dicho: agarra tu camilla, levanta tu camilla y ándate. Y entonces este enfermo ha llevado su camilla e inmediatamente ha venido el reclamo: no puedes cargar esa camilla, es sábado, día de descanso. Y entonces el que estaba enfermo ha dicho: bueno, el que me curó me dijo, agarra tu camilla y ándate. Si me ha dicho que me puedo curar y me he curado, entonces tiene autoridad para decirme que cargue con esa camilla. ¿Quién ha sido? Y finalmente se enteran de que ha sido Jesús. Y nos decía entonces el Evangelio de San Juan que por eso los judíos perseguían a Jesús, porque hacía curaciones en sábado, el día de descanso. Y entonces, ¿qué es lo que leemos hoy día? En primer lugar, ante este reclamo: ¿por qué estás haciendo curaciones en sábado? Mi Padre trabaja siempre y yo también trabajo. ¿Qué indica esta expresión? Esta expresión indica algo muy sencillo. El día sábado está conformado por ese séptimo día en el cual Dios descansó de su creación. Esto es lo que nos dice la Escritura. ¿Cómo entendemos ese descanso de Dios? Descanso de Dios no porque estuviera cansado, en primer lugar. No, es que Dios estaba agotado después de haber creado todas las cosas. No, Dios no se agota, porque eso significaría que tiene pasiones, es decir, que sufre. Un Dios que sufre no es Dios. Un Dios que se cansa no es Dios. En Dios no hay mutaciones. No puede estar descansado, no puede estar cansado. Siempre es el que es. Yo soy el que soy, siempre exactamente igual. No hay ninguna plenitud a la cual deba alcanzar Dios.
Y entonces ese séptimo día, ¿qué representa? Representa el fin de la creación y representa justamente esa necesidad para el hombre, para la creación, de tener un descanso. La ley del descanso sabático no ha sido hecha porque Dios ha necesitado descansar y lo vamos a imitar, sino para reconocer esa naturaleza limitada del ser humano que necesita poner un alto a su trabajo para descansar y para hacer que todas las cosas descansen. En segundo lugar, para darle tiempo a Dios y no creer que las cosas del mundo tienen que ocupar todo el tiempo. Esto entonces lo primero que nos está diciendo esta frase: mi Padre trabaja siempre y yo también trabajo. Es decir, que Dios no ha terminado la creación y se ha puesto a descansar y se ha olvidado de la creación. Muchas veces vas a escuchar esto, ¿no? Yo creo que Dios sí, el creador, pero creó y se fue a hacer otra cosa. Se olvidó de esta creación. No, Jesús está diciendo, la creación no ha terminado en el séptimo día. La creación es continua. La creación siempre se mantiene porque Dios siempre está ahí, siempre está trabajando. Nosotros vemos cómo se sustenta la vida en este mundo, en este universo, solo por la acción de Dios. Por tanto, no es que Dios ha concluido su acción. Que siga trabajando significa entonces que sigue manifestando su amor en cada una de las acciones, en cada uno de los acontecimientos de nuestra existencia. Y por tanto es un Dios siempre activo, siempre preocupado de nosotros. Pero en segundo lugar va a significar algo mucho más profundo. ¿Por qué? Porque mi Padre trabaja y entonces Jesús se está comparando con el Padre. Está diciendo es mi Padre. Y yo también. Es decir, lo que hace el Padre lo hace el Hijo. ¿Por qué? Porque son uno. Hay muchas personas que dicen, pero en la Biblia nunca dice que Dios es uno y trino. No vas a encontrar en la Biblia la palabra Trinidad. Pero aquí es uno de esos momentos donde vemos efectivamente cómo Jesucristo se muestra como uno solo con el Padre. Y de hecho eso es lo que le reclaman. Por eso los judíos buscaban con mayor empeño darle muerte. ¿Por qué? Porque no solo violaba el sábado, sino que llamaba Padre suyo a Dios, igualándose así con Dios. Es decir, que las palabras de nuestro Señor a los judíos les han quedado clarísimas. No, Jesucristo no es lo mismo que Dios. No, esto es justamente lo que ha dicho. Creer en Jesucristo, creer en su palabra, es creer que es una sola naturaleza con Dios y que Dios son tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Jesús por eso les comienza a explicar justamente esta doctrina, la doctrina de la Santísima Trinidad, dicha en relación al Padre y al Hijo. Yo les aseguro que el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, solo hace lo que le ve hacer al Padre. Lo que hace el Padre también lo hace el Hijo. ¿Qué está diciendo entonces? Si existe la creación, no existe por una acción solo del Padre, sino de Dios. ¿Y quién es Dios? Padre, Hijo y Espíritu Santo, esas tres personas divinas. Por tanto, el Hijo también es el Creador, porque Dios es el Creador y el Hijo es verdadero Dios. Todo lo que hace el Padre lo hace también el Hijo. Y ahora nos habla de la Trinidad. ¿Por qué? Porque el Padre ama al Hijo. Con esta expresión se está manifestando justamente esa potencia del Espíritu Santo. El Padre ama al Hijo y le manifiesta todo lo que le hace y le manifestará obras todavía mayores
que estas para asombro de ustedes. Y entonces va a entrar a hablar de ese poder, de esa maravilla que va a ocurrir. ¿Por qué? Porque así como el Padre resucita a los muertos y les da vida, así también el Hijo da la vida a quien Él quiere dársela. Y empieza entonces a hablarnos de la maravilla de la resurrección. Y nos lo dice con claridad. Unos resucitarán para la vida eterna. Otros, en cambio, resucitarán para la condenación eterna. No se asombren de esto, porque ya viene la hora en que todos los que yacen en la tumba oirán mi voz y resucitarán. Este es el destino final de la acción del Hijo, que ha venido a juzgar. Según lo que oigo, juzgo y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad. El Padre ha puesto el juicio en las manos del Hijo. ¿Por qué? Porque es el Hijo del Hombre. ¿Qué nos está diciendo? Que el que juzga es justamente Jesús, el Cristo, la segunda persona de la Santísima Trinidad hecha hombre, porque ninguno podremos engañarlo, ninguno podremos excusarnos delante de Él. Ay, no, pero es que esto fue tan difícil. Yo también viví la misma vida que tú, para poder ser tu maestro, para no mostrarte las cosas desde lo alto, sino para mostrártelas desde tu misma naturaleza. Por eso es el maestro al cual seguimos. Si Él condujo su vida como lo hizo, nosotros también podemos. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, que tengan todos la bendición. Que el Señor los bendiga y los cuide en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un muy feliz día para todos.